Es un placer recibirlos de nuevo en casa para seguir hablando acerca de los matrimonios. Pero como decíamos la vez pasada, algunas personas nos han estado sugiriendo que le cambiemos el título a este conversatorio o a este programa. Así que a partir de ahora hemos decidido llamarles Matrimonios centrados en el Evangelio, sirviendo juntos al Señor. Ese es el tema de hoy, sirviendo juntos al Señor. Pero a partir de ahora el título ya no va a ser Matrimonios en cuarentena, no porque se haya acabado la pandemia y algunos siguen en cuarentena. Eso es, algunos siguen en cuarentena y tienen que estar alerta. Sí, eso no ha terminado todavía. Pero bueno, el tema de hoy es sirviendo juntos al Señor. Y quisiéramos poner este tema, ¿verdad?, en el marco de algunos conceptos bíblicos. Por un lado, y quizás es lo más primordial, hemos estado hablando de que el matrimonio es la unión, en el caso de los creyentes, de dos pecadores que han sido redimidos por gracia. Pero también tenemos que ver el matrimonio desde el punto de vista de que es la unión de dos siervos. Usualmente en el pueblo evangélico se le suele llamar siervo de Dios al pastor. Pero la Biblia dice que todos nosotros, los que hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo, somos siervos y siervas. Somos santos, somos santificados, somos apartados, escogidos. Pues hay muchos términos, hermanos, hermanas. Sí, hay muchos términos que se usan. Somos siervos de Dios. Antes que nada somos creyentes, adoradores de Dios. En Primera Tesalonicenses, Pablo describe a los creyentes como aquellos que se convirtieron, o sea, se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahí no está hablando de pastor ni de diácono, está hablando simplemente de un creyente. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6 que habiendo sido libertados de la esclavitud del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. O sea, nosotros somos siervos del Señor y eso es un enorme privilegio que el Señor nos otorga de poder servirle. Ay, sí. Ahora, el punto es este, que si nosotros somos dos siervos, un siervo y una sierva, y repito, no porque yo soy pastor, sino porque somos cristianos. Si yo soy un siervo y ella es una sierva y los dos siervos nos casamos, entonces ¿para qué nos casamos? Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, como dice en 1 Corintios 10:31. Todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho bajo ese punto de vista de que somos dos creyentes, dos siervos de Cristo. Cuando hablamos, cuando la situación se pone tensa, en cualquier momento somos siervos de Cristo. O sea, que el hecho de que estemos en medio de una pandemia, y esto no es un chiste, el hecho de que estemos en medio de una cuarentena no elimina eso que Gloria acaba de decir. Nosotros nos casamos para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios. Y ese texto que tú citaste, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, imagínense, si comer o beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y pienso también, amor, en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo el matrimonio. Así es. Y por lo tanto que a Él sea la gloria en el matrimonio. Ok, ahora vamos a hablar acerca de este tema y la preocupación de Gloria y mío para grabar algo así es básicamente que hemos visto a lo largo de nuestras propias vidas y a nuestro alrededor en el mundo cristiano que hay dos extremos que los matrimonios debemos evitar. Por un lado, el activismo que daña nuestra comunión con el Señor y daña nuestro matrimonio y a nuestra familia, pero también la pasividad de muchos que piensan que se han casado para ellos mismos. Sí. Y no tienen ninguna idea de que ellos son parte de un pueblo más amplio, de que ellos tienen un servicio que hacer para el mundo y para la iglesia. Sí, y se conforman con ir el domingo a la iglesia y ya. Y no es así. Hay otro texto que para mí ha sido, desde que el Señor me trajo y me abrió los ojos y me trajo a Él, que es 2 Corintios 5:14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si no murió, por todos murió, luego todos murieron, para que
todos, los que viven. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces, aquí hay un asunto muy claro. Sea casada, sea soltera, sea viuda, yo voy a vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó por mí. Entonces, como decía Sugel, tratando de no irnos a un extremo o a otro, pero que eso sea el motor de nuestra vida, siempre esa cruz de Cristo. Primera de Corintios 6, también es otro texto, dice que fuimos comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Señor. O sea, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esa idea de que yo me casé para ser feliz, yo me casé para mí, o sea, eso debemos desterrarlo de nuestra mente. Nosotros nos casamos para Dios y por lo tanto Él debe decidir cómo nosotros vamos a servirle a Él ahora como casados, como lo hacíamos antes cuando éramos solteros. Ok, pero entonces aquí viene un punto en que la pareja tiene que ponerse de acuerdo. Ya sea que el esposo se quede con los niños, si es que hay niños, o le dé la oportunidad, si no tienen niños, a la esposa de que salga tal vez una tarde a la semana para ir a visitar a un enfermo, ir a un grupo de oración. Pero si tú tienes niños y no tienes familia cerca, tal vez puedes turnarte con una hermana que te ayude a cuidar tus niños en lo que tú sales a hacer algún servicio. Aunque aún en la casa tú puedes invitar una joven de la iglesia y en lo que tú cocinas, en lo que tú planchas, tú puedes estar hablando con esa hermana y esa hermana ayudarte y aún ver que tú estás dedicada a tu hogar, porque es lo que dice en Tito, que nosotros debemos ser amantes de nuestros esposos, amantes de nuestros hijos y cuidadosas del hogar. Y dice que las ancianas deben enseñar eso a las más jóvenes. Y yo sé que algunos pueden decir, bueno, pero yo no soy una anciana. La idea es, si tú eres más madura, enséñale a otras que son menos maduras que tú, ya sea en edad cronológica o en tiempo en la fe, a amar a su marido, a sus hijos, a ser cuidadosas de su casa. Como dice Gloria, si tú tienes niños pequeños, no es correcto que estés saliendo a cada rato y dejando a tus niños en la casa sin el cuidado. Nos referimos a niños, bebés. Pero tú puedes inclusive en ese contexto invitar a una hermana, como dice Gloria, vamos a aprender a cocinar juntas. Tal vez hermana es soltera, se va a casar dentro de poco. Sí. Hay muchas formas. Ahora, nosotros quisiéramos poner en cierto modo varias categorías que nos ayuden a poner nuestro servicio al Señor como casados dentro de un contexto particular. Por ejemplo, nosotros debemos servir a Dios en el contexto de nuestros roles. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, como dice Pablo en Efesios y que hemos hablado aquí en esta misma conversación, o cuando Gloria hace como mujer lo que ella debe hacer y juega su rol, nosotros estamos sirviendo a Dios. O sea, esa idea de que nuestro servicio a Dios tiene que ser en el marco de un ministerio formal, de la iglesia, no es exactamente así. Hay muchas formas de servir al Señor. Entonces, el hecho de cumplir con nuestros roles es parte de nuestro servicio al Señor. Y la razón por la que esto es importante es porque yo creo que muchos esposos cristianos sacrifican sus roles por un supuesto servicio al Señor que no es más que un activismo disfrazado. Sí, es difícil porque a veces hay tanta necesidad que uno quisiera salir y hacer tantas cosas. Si tú has sido una soltera, una cristiana soltera por mucho tiempo y te casas, de repente uno se siente como que no está haciendo nada. Pero cuidar de tu familia, tu hogar, ese es tu servicio, Y dice en el texto que yo citaba ahorita, que tu vida es un servicio a Dios. Tu vida es un servicio a Dios. Sí, así que no debemos enmarcar esto simplemente de una forma muy estrecha y decir, bueno, si yo no estoy dando clases de escuela dominical, si yo no canto en la iglesia, si yo no hago tal o cual cosa, ya yo no estoy sirviendo al Señor. Gloria y yo nos casamos muy jóvenes. Vamos a hacer aquí un poquito de historia personal. Yo tenía 22, Gloria 21. En el caso nuestro, sí nos casamos para ir al ministerio. Nuestra iglesia nos envió a plantar una obra en el norte de nuestra isla,
Pero 3 años después, 2 años y pico después, nosotros regresamos aquí a la capital porque la iglesia me pidió que viniera como pastor en nuestra iglesia madre, la iglesia que nos envió. Y yo debo decir, y lo digo de verdad con mucha tristeza en el corazón, que en ese momento lamentablemente nosotros no teníamos la luz que tenemos ahora. En el caso de Gloria y mío, nosotros tuvimos nuestros hijos demasiado rápido. Yo creo que ya cuando yo tenía 27 y tú 26, ya teníamos los 3 hijos. Entonces éramos esposos jóvenes, padres jóvenes. Sin embargo, yo estaba en tantos ministerios y en tantos comités de la vida de la iglesia que de verdad yo lamento mucho ese tiempo. Y gracias al Señor que Gloria no era quejosa, tú fuiste muy paciente. Bueno, pero yo, la gracia de Dios solamente. Pero si yo pudiera volver la historia atrás, de verdad yo lo haría de otra manera. Y yo le doy gracias al Señor de que vinieron siervos de Dios más maduros que nosotros y nos dijeron, señores, esto no es así. Y las cosas comenzaron a buscar su nivel. Pero por favor no imiten ese ejemplo. O sea, cuando hablamos de los roles, lo que estamos diciendo es, mi principal ministerio, el mío, mi principal servicio al Señor es primero tener una relación con Él. Yo no puedo descuidar mi relación con el Señor por estar sirviendo a otros, que de paso es por eso que muchos pastores terminan mal, porque se dedican de tal manera a la obra del ministerio, como que nos decían cuando estábamos en el instituto, que están tan preocupados por la mies del Señor que olvidan al Señor de la mies. Y en segundo lugar, yo debo cuidar y proteger mi relación con mi esposa. O sea, cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y si algún pastor me está viendo, la Biblia no dice, claro, tú no tienes que obedecer eso si tú eres pastor. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, seas pastor o no lo seas. Así que en primer lugar, servimos a Dios en el contexto de nuestros roles. Así es. Pero en segundo lugar, y aunque esto parece similar, pero no es exactamente igual, nosotros servimos a Dios en el contexto del hogar. Por ejemplo, dice Pablo en Efesios 5 que el marido debe santificar a su esposa. Entonces, cuando yo me dedico a cuidarte en ese aspecto, yo estoy sirviendo al Señor. Y cuando tú te dedicas a hacer mi ayuda idónea, y aún en ocasiones hasta amonestarme si estoy mal. No, y tú a mí también. Exacto, o sea, eso es parte de nuestro servicio al Señor. Pero también el discipulado. Cuando nosotros tenemos hijos, ¿a quienes debemos discipular primero que a nadie? A nuestros hijos. Nosotros debemos discipular a nuestros hijos. Sí, yo pensaba hace muchos años que el Señor me dio esa convicción de que era importante que nuestros hijos supieran nuestro testimonio, cómo nosotros vinimos al Señor, cómo amábamos al Señor, su palabra, cómo para nosotros encontrar la palabra de Dios fue un tesoro. Que ellos vean ese entusiasmo y esa pasión que uno tiene por el Señor para darle a ellos, para que ellos puedan copiar todo eso que dice el Salmo 78, que le contemos a nuestros hijos las maravillas de Dios. Y aún no presentarnos delante de nuestros hijos como el Señor y la Señora perfectos, porque no lo somos. Cuando nosotros pedimos perdón a nuestros hijos, nosotros los estamos discipulando porque les estamos enseñando el Evangelio en un sentido práctico. Sí, y realmente todos fallamos. Nosotros fallamos en nuestra paternidad en diferentes aspectos, diferentes momentos. Hubo momentos en que yo debía haber pedido perdón y por orgullo no pedía perdón. O sea que son cosas que uno tiene que realmente tenerlas en cuenta. Pero ese discipulado es importante porque esas son las almas por las que Dios nos va a pedir cuenta. Sí, entonces la Biblia dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué puede pensar Dios de alguien que está discipulando a medio mundo y no se está ocupando de sus propios hijos? O sea, eso realmente es una falta grave. Y de hecho, por eso es que es tan importante el tiempo devocional familiar. Y yo le doy gracias al Señor que aún con los errores, que fueron muchos, que cometemos al principio de nuestro matrimonio en ese aspecto, el hecho de tener gente mayor que nos habló de la importancia del devocional familiar,
Eso fue importante en la vida de nuestro hogar y vemos lo bueno que era el hecho de sentarnos cada noche con las escrituras y aún de hecho cuando teníamos faltas que confesarnos, no íbamos a venir de hipócritas a abrir la Biblia cuando había cosas que pedir perdón. Entonces eso es importante. Eso fue vital. Y a veces nosotros estábamos tan cansados y venían, papi, mami, el devocional. Y nosotros como, ay, sí, el devocional, pero sí, hay que hacerlo, aunque sea un esfuerzo, porque ya llega a las 7, las 8 de la noche y uno está cansado. Pero pídele ayuda al Señor, que el Señor te va a dar la gracia. Tenemos que hablar acerca del devocional más ampliamente en algunas de estas conversaciones. Sí. Pero eso lo veremos después. Ok, otra cosa más es que nosotros servimos en el contexto de una iglesia local y de la membresía de una iglesia local. En ese sentido yo tengo una carga como pastor muy grande y es que yo veo que en América Latina, y es la región que más conozco, hay muchas personas que profesan ser cristianas y probablemente lo son, pero no tienen el menor interés de venir a formar parte de una iglesia local. Y de verdad, hermanos, como vamos a ver en un momentito, la iglesia local es tan importante para el matrimonio, no solamente para el servicio, para el matrimonio. O sea, cuando una persona está mal, la esposa puede encontrar, o el esposo, en la iglesia el contexto apropiado donde el pecado es corregido. Sí. Porque para eso Dios implantó la disciplina eclesiástica, y esto no es un castigo, no es una venganza, es una forma de cuidarnos y de protegernos porque somos pecadores. Claro, y la estabilidad familiar en todos los sentidos. No vamos a estar yendo cada día, cada domingo a una iglesia diferente. No, y el hecho de tener pastores, déjenme decirles algo, hermanos. Yo soy pastor y una de las cosas por las que yo le doy muchas gracias al Señor es que yo tengo pastores. En nuestra iglesia tiene una pluralidad de pastores. Y mi esposa y yo muchas veces, y de hecho no hace ni 4 semanas atrás, no, porque es un poquito más, pero hace poco, mi esposa y yo teníamos una decisión de cierta seriedad, y qué bueno es poder, Gloria y yo no estábamos completamente de acuerdo en cuanto a cuál curso de acción tomar, y yo le dije, bueno, vamos a buscar a un pastor, y Gloria me dijo, sí, vamos a hablar con un pastor de nuestra iglesia. Y fue tan bueno poder recibir consejería. Sí. O sea que realmente sí, nada sustituye la bendición de una iglesia local. Pero precisamente en el contexto de una iglesia local es que nosotros descubrimos nuestros dones. Sí. Porque nos involucramos en servirnos unos a otros, y es en ese servicio que nosotros descubrimos cuáles son las fortalezas que el Señor nos ha dado para servir en el ministerio. Sí. Hablando de ministerio, generalmente los creyentes piensan en ministerio como ministerio pastoral otra vez. Sin embargo, escuchen lo que dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, dice que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, 1 de Pedro 4, 10, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros somos ministros en el sentido de que servimos en un cuerpo local. Tal vez tú eres oreja, tú eres boca, tú eres mano, o tal vez tú eres el dedo gordo del pie derecho. Pero déjame decirte algo, si el cuerpo humano no tuviera dedo gordo, ¿saben qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros? Nos fuéramos de bruces. Si nos fuéramos así para adelante. Tú lo dijiste más llanamente, sí. Nos caeríamos hacia adelante. Así que el dedo gordo es importante, aunque esté metido en el zapato y que nadie lo vea. Así es, cada uno tiene su... Y uno no puede envidiar ministerios. Cada persona es importante. Hasta una persona que reparte las hojas del culto de los motivos de oración de la iglesia, esa persona está haciendo algo muy importante. Entonces tenemos que ser creativos y hablar en la iglesia qué se necesita, en qué yo puedo involucrarme, porque hay cosas tan importantes como pudiera ser tal vez ir a la oficina de la iglesia una vez a la semana o una tarde, o cuidar niños, o aún hay hermanas que se turnan para limpiar los baños, y eso no es nada, hermanas.
Eso es parte del servicio, que puedan ir personas a la iglesia y aún la limpieza y el adorno de nuestros baños de testimonio a la gente que va ahí. Qué agradable es ir a un baño limpio, que está perfumado, que tiene todo lo que tiene que tener un baño. Y uno diría, wow, qué ministerio. Bueno, pero tú puedes tener el ministerio también de consolación. O sea, hay muchas formas de servir. De hecho, en el texto más conocido del Nuevo Testamento sobre la importancia de asistir a los cultos, la razón que da el apóstol es precisamente que podamos servirnos en el contexto de la iglesia local. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mucha gente va a la iglesia con una mentalidad de espectáculo. Yo voy a ver qué fue lo que prepararon para mí, los que van a cantar, los que van a predicar. Esos son los que van a comer solamente. Que van solamente no a comer. A dar. Exactamente. Y lo que Hebreos está diciendo es, ve a la iglesia con la actitud de déjame ver quién me necesita en la iglesia. Cuando estés ahí sentado en tu asiento, mira a tu alrededor. Hay hermanos tristes, hay hermanos que necesitan ánimo, hay hermanos que están a punto de desmayar en sus vidas cristianas. O personas que tú has notado que tienen varios domingos que no van. Y entonces tú dices, óyeme, esta persona no la estoy viendo, déjame llamarla, puede ser que esté enferma. No, porque eso debe hacer los pastores. Puede ser ir a la iglesia, que no esté yendo a la iglesia porque está enfermo, porque tiene a alguien enfermo que está cuidando, pero vamos a interesarnos unos por otros. No, pero yo dije eso como un chiste, pero no es un chiste. Uh-huh. Hay mucha gente que piensa que ese es el trabajo de los pastores. ¿Y quién dice eso? En Primera Tesalonicenses capítulo 5, hablando precisamente, luego de haber hablado del trabajo de los pastores, que dice que son los que enseñan, los que presiden en la iglesia y que debemos tenerlos en alta estima por la obra que realizan, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Como dice Gloria, alguien está faltando a la iglesia que se sienta tal vez en la misma área donde te sientas tú y lo echaste de menos, llámalo, porque ese es tu papel. Debemos cuidarnos unos a otros. Yo me acuerdo que nosotros de broma, cuando nos convertimos, cantábamos un himno que decía, anhelo trabajar para el Señor, y algunos decían, confiando en el trabajo del pastor. No, es anhelo trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, no solamente los pastores. Realmente casi siempre eres tú que dices, el tiempo se nos ha acabado. Realmente el tiempo se nos ha acabado, pero quería que recordáramos que yo pienso una buena sugerencia sería orar al Señor antes de ir a la iglesia, porque que nuestras conversaciones sean edificantes y que no hablemos, no que no podemos hablar de cosas, de que me compré un mueble nuevo, bueno, pero el asunto es, si vamos a la iglesia, vamos a interesarnos unos por otros, vamos a compartir la palabra, las bendiciones, las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida en la semana. Yo quería, antes de terminar, y con ese, volver un poquito atrás. Pero eso que tú acabas de decir, de verdad, no quisiera que lo olvidaran. Pero hablando de los dones, Pablo dice en 1 Corintios 12:7 que a cada uno, la misma palabra que usa Pedro, a cada uno nos fue dado un don, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de otros. Ahora, ¿qué es un don? Jerry Bridges lo define como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Todos tenemos una función en el cuerpo. Algunos, como dice Gloria, puede ser consolar, puede ser animar. Yo creo que hay hermanos de nuestra iglesia que tienen un don para animar, sí, que es impresionante.
Entonces, ¿cómo tú vas a descubrir tu don? Involucrándote con los hermanos, involucrándote en su vida, y los demás te van a decir: wow, tú sí me animas, tú me consuelas. Y así es que tú vas a descubrir tu don. Pero quedándote sentada en tu casa o sentado en tu casa, orando y pidiéndole al Señor que te lo revele, cuál es tu don, no lo vas a descubrir. Es involucrándote. Sí. Entonces, para cerrar este tiempo, déjeme decirle dos ideas finales. Primero, nosotros no necesitamos necesariamente estar en un ministerio formal de la iglesia para servir. O sea, no hay que ser diácono, no hay que ser maestro de escuela dominical, no hay que cantar en el coro, no hay que, yo no sé qué otra cosa puedo mencionar, pero nosotros debemos discipular a otros. Todo el mundo debe discipular a otros. Lo que tú sabes, dáselo a otro para que crezca conforme al conocimiento de Cristo, porque esa es la gran comisión, y tú no necesitas ser un doctor en teología para hacer eso. Hay que evangelizar. No hay que ser un doctor en teología para predicar el evangelio a otros. Y yo quería añadir, terminando, el hecho de que servir al Señor cuesta, puede conllevar sacrificios en momento dado. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de hacerlo por eso. Al contrario, o sea, es que el Señor vea en nuestros corazones que estamos tan dispuestos, que estamos dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, nuestra involucración para la obra del Señor, ya sea con nuestros hijos, ya sea fuera de la casa, en el mismo culto, a veces quedarnos cuidando a los niños de otra persona para que esas personas se puedan sentar a escuchar el culto. Es un sacrificio, pero después otra lo va a hacer para ti. Entonces, que no siempre pensemos como que va a ser como todo, ay, sí, servir al Señor es un gozo. Sí, servir al Señor es un gozo, pero no es sin esfuerzo y sin sacrificio. Y nunca sacrifiques tu propia relación con el Señor por estar involucrados en 1000 ministerios. Ay, no, y nunca sacrifiques tu relación con tu esposa y con tus hijos. O sea, eso es importante. No caigas en el activismo, pero tampoco seas pasivo en la obra del Señor, porque hay mucha necesidad, demasiada necesidad. Y Dios a todos nos ha dado dones para que podamos servirle a Él y servirle al cuerpo de Cristo que Él compró con su bendita y preciosa sangre. Oremos al Señor para que Él nos muestre sus dones y seamos creativos, porque podemos aún con nuestros niños poner y hacer unas galletitas para llevársela a una persona que está enferma, una hermana, un regalito, y involucramos de hecho a los niños para que ellos aprendan también a querer agradar y servir al pueblo de Dios. Así que esa última idea de seamos creativas. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado, haber estado con nosotros, y esperamos que sigan orando para que el Señor nos permita seguir también sirviéndoles en este ministerio de matrimonios ahora centrados en el Evangelio. Hasta la próxima. Bye, bye.